Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Debido a que se cayó la plataforma de Moodle, está haciendo un poco difícil el acceso para algunos, entonces mejor les mandé el link a través de una de las compañeras para que los distribuya en todos los hospitales. Por favor, si alguno de ustedes no lo tiene, pues sería bueno que lo busquen porque es el que vamos a continuar usando. Es el mismo que está con Moodle, pero no sabemos si Moodle va a estar funcionando todavía, así que vamos a continuar usándolo en una forma más directa. El día de hoy nos toca desarrollar un tema que es muy bonito, muy sencillo, muy corto, que no se encuentra en los libros de texto como un capítulo en sí, sino está muy disperso en todo el libro de cirugía. No se le presta una atención especial al tema, sino que es un tema básico, por eso es que no lo incluyen en el libro, pero que yo he extractado y que les conseguí un documento que está puesto precisamente en Moodle, que ya vamos a ver si no se puede, si no se puede descargar ahí, ustedes me contarán, se los mandaré por WhatsApp a los representantes estudiantiles. Todo depende de cómo me informen ustedes. Entonces, el día de hoy quiero pedirles de favor que abran su cámara, abran todos su cámara. Por favor, abran todos su cámara. Vamos a dar inicio entonces. Hay bastantes que no están conectados o solo dejaron conectados el aparato y de ahí ya no quisieron saber nada. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar a grabar. Ya está la grabación activa. Gracias por algún compañero que la puso de una vez. Vamos a compartir lo que es la clase del día de hoy. El tema es incisiones quirúrgicas. Las incisiones quirúrgicas es muy importante porque ustedes tienen que saber cuando van a entrar a una operación en el quirófano, saber qué es lo que va a hacer el cirujano, digamos, en todo lo que corresponde a enfermedades o a patología intratorácicas o intraabdominales o incluso de la pared torácica o pared abdominal. Pero a veces hay que seguir una técnica específica para poder hacer la operación. Entonces, vamos a empezar aprendiendo qué es la palabra incisión. La palabra incisión viene del latín incidere, que es el procedimiento inicial de todas las operaciones. Es toda aquella solución de continuidad de piel. Solución, refiriéndose a la palabra solución, quiere decir que es, que no tiene una continuidad, sino que se rompe esa continuidad de la piel o de las mucosas y tejidos subyacentes provocadas por el cirujano con el fin de acceder a cualquier territorio del organismo. En otras palabras, quiere decir esto que es el abordaje, la forma de abordaje mediante la provocación de una herida controlada por el cirujano para poder llegar a una cavidad, a un órgano, para poder hacer la operación que se tiene planificada hacer. ¿Que eso puede cambiar en el trayecto de la operación? Por supuesto que puede cambiar, pero inicialmente se planifica
qué tipo de incisión, qué tipo de herida se va a hacer. De tal manera que entonces a través de ella se espera realmente hacer la solución del problema del paciente. Por lo tanto, entonces, doctores, hay dos tipos de heridas que vamos a estar describiendo ahorita, que va a consistir en las heridas clásicas, las hechas para cirugía abierta y las incisiones que se van a hacer en cirugía mínimamente invasiva. Son los dos campos que vamos a abordar hoy, de tal manera que podamos dar solución a los problemas que tienen nuestros pacientes a través de incisiones clásicas y a través de incisiones mínimas que necesitan un poquito más de tecnología. Este dibujo, esta fotografía, les enseña a ustedes a que vean cómo se toma el bisturí con todo y el mango, en donde el cirujano con su mano izquierda se coloca sobre uno de los extremos donde va a hacer la incisión, tensa la piel para que sea más fácil su corte y a través de una incisión que hace con la mano derecha, con una posición en la que el dedo índice dirige la profundidad y la extensión de la incisión a través de una hoja de bisturí, como es lo que está aquí mostrado. La incisión a través de la piel es la más común que vemos hacer. Sin embargo, podemos hacer incisiones en la piel a través de un bisturí, es decir, aquella hoja cortante que conocemos todos de acero inoxidable, que tienen un único uso solo para esa operación y después es totalmente descartable. Pero también puede hacerse incisiones con un instrumento electrónico que se llama electrocauterio. Es decir, es un instrumento diseñado que se hace un corte con electricidad controlada en un extremo de un instrumento, el cual puede hacer corte en el tejido y a la vez electrocoagular, es decir, hacer hemostasis simultáneamente con el mismo instrumento. Esto es lo que ahora se utiliza mucho. Ya es un instrumento muy definido que no deja cicatriz para los equipos modernos, y los equipos un poco viejos, pues entonces sí dejan cicatriz, aunque el fin finalmente es hacer el corte, el cual sí se puede realizar. De tal manera que entonces podemos tener un instrumento mismo que nos pueda hacer corte y coagulación simultánea. Por supuesto que va a ser en grado menor, pero sí hay una coagulación bien dirigida. Entonces, o usamos el bisturí, que es otra forma de hacer una incisión. Aparte de esto, podemos iniciarnos con una incisión a través de un bisturí y continuarla con una tijera de disección, que es otro instrumento muy utilizado también. ¿Qué objetivos logramos con nuestra incisión? Nosotros tenemos que lograr estos 4 objetivos que tiene nuestra incisión, el hacer nuestra incisión. Una incisión debe ser planeada lo suficientemente grande para proporcionar espacio operatorio y una exposición óptima del área anatómica del órgano que necesitamos tratar. Por lo tanto, entonces, toda incisión debe ser proyectada, planificada, que proporcione el espacio suficiente para exponer el órgano o el área anatómica que nosotros necesitamos. De tal manera que entre más grande sea una incisión, más nos va a facilitar el proceso, pero también tiene respuesta metabólica más grande. Generalmente perseguimos que nuestra incisión siga la dirección de las fibras
de colágena de los tejidos en el área en que se va a seccionarse. Es decir, el mismo sentido. Si estas son transversales, hacerla transversal. Si estas son longitudinales, por consiguiente igual longitudinal. Cuando nosotros hacemos una incisión que contraviene el sentido de estas fibras de colágena que contienen la piel del área que vamos a operar, vienen algunas manifestaciones de cicatriz exagerada, de, digamos, cicatrices hipertróficas, cicatrices queloides, o manifestación simplemente de una cicatriz muy notoria, pues que se visualiza muy rápidamente, muy fácil. Entonces nosotros siempre debemos de procurar hacer incisiones siguiendo las líneas naturales. Por supuesto, esto hace que se obtengan los mejores resultados estéticos. Si nosotros seguimos las líneas naturales de la piel, vamos a obtener buenos efectos estéticos. Pero nos tiene que dar una buena sustentación anatómica nuestra incisión. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder abordar un órgano tenemos que hacer una incisión suficientemente adecuada en el área donde está ese órgano y no en otra área que no corresponde. De tal manera que si utilizamos estos 4 principios u objetivos que debemos de alcanzar con nuestras incisiones, vamos a obtener una incisión francamente adecuada, vamos a poder resolver el problema y nuestro paciente va a salir adelante. Ahora bien, esto hablando de cirugía electiva, porque esto es planificado, planeado, que todo el mundo conoce dónde va a hacerse la incisión. Bien, pero estos objetivos no son iguales a la cirugía de emergencia, doctores. La cirugía de emergencia contraviene todos estos objetivos. Se hacen incisiones gigantes, grandes, absolutamente suficientes para que pueda exponerse las vísceras u órganos del paciente y que permita en un momento dado poder abordar las lesiones internas que nuestro paciente tenga, no importando la estética. La estética queda abandonada por un lado, doctores, y nosotros mediante una misma incisión hacer abordaje de uno o varios órganos de una vez. Entonces, en esto se diferencia las incisiones de emergencia que se hacen con respecto a las incisiones de cirugía electiva. Por lo tanto, entonces, diferimos bastante. Por ejemplo, una cirugía por una lesión por arma blanca o por arma de fuego, generalmente nosotros hacemos incisiones medianas para tener abordaje de todo el abdomen. Mientras que si fuera algo electivo, por ejemplo, una hernia, hacemos una incisión pequeña en la fosa ilíaca derecha, en la región inguinal, planificada, de tipo oblicuo, y así vamos planificando nuestra incisión. Ahí cambia totalmente el panorama. Entonces, de esto que acabo de platicarles, surgen los requisitos que deben de tener las incisiones. Las incisiones deben de permitir un buen acceso al órgano o al área anatómica. Debe de permitir la colocación de separadores lo suficientemente grandes para que nos amplíen el campo operatorio en el interior de la cavidad que estamos operando, ya sea esta cavidad torácica o abdominal, que permitan ponerse en la posición adecuada al paciente para que esto contribuya a, digamos, a que haya un mejor abordaje del órgano. Que la función de la pared sea lo suficientemente buena para después que hagamos la operación pueda obtenerse de nuevo la función que debe tener la pared abdominal y no dejar la pared abdominal totalmente destruida. Nos debe dar seguridad, debe dar fuerza la incisión, es decir, permitir que haya seguridad en lo que estamos haciendo.
las mejores heridas, incisiones que hacemos para que tengan seguridad y fuerza, son las incisiones transversales y no las incisiones longitudinales. Nos debe permitir una incisión colocarle compresas y permitirnos hacer una adecuada iluminación para poder abordar la cavidad que deseamos explorar. Entonces, estos son los requisitos que debe de tener toda incisión. Permitirnos tener separadores, posición del paciente y que no sea una posición demasiado incómoda. Ante tal situación, hablando de entonces de dejar un poquito mejor las cosas en incisiones electivas, nos encontramos con las llamadas líneas de menor tensión de Langer. Y estas son líneas que están en todo nuestro cuerpo, en la parte anterior como posterior, como ustedes pueden ver en la diapositiva, que son compuestas estas líneas por fibras de colágeno que fortalecen a ciertas distancias ciertas partes de nuestro tejido de la piel y que hacen un reforzamiento para mantenerlas en su estructura y que pueden corresponder a ciertas arrugas que nosotros vemos en nuestra piel, en nuestro cuerpo, a ciertos pliegues que nosotros notamos en nuestro cuerpo, en nuestros distintos miembros. Y entonces existen prácticamente en todo, doctores, en el frente de nuestro cuerpo, en la parte posterior de nuestro cuerpo. Y si nosotros hacemos una incisión, buscamos precisamente que estas líneas de tensión o de Langer no queden incididas, sino que estas nos ayuden y colaboren para el cierre posterior de las incisiones. De tal manera que, como ustedes observan los dibujos, la mayoría de las líneas de tensión de Langer son transversales. Pocas son las que son oblicuas y casi no existen líneas longitudinales. Y cuando nosotros contravenimos perpendicularmente a estas líneas es cuando tenemos problemas en deficiencia de estética en el cierre de nuestras heridas. Por lo tanto, debemos de preferir hacer incisiones de este tipo. Sin embargo, hay sus excepciones a esto y más adelante me voy a referir a esas incisiones porque no podemos hacer a veces incisiones transversas, por ejemplo, en los miembros inferiores o en los miembros superiores cuando las lesiones son de tipo vascular. Generalmente no podemos y entonces tenemos que incidir en contra de eso y hacemos incisiones perpendiculares. Pero es porque nos interesa más salvar el miembro y la vida del paciente. Ahora, si ya sabemos todo esto, ¿qué incisión vamos a escoger en el caso, por ejemplo, que querramos operar un apéndice o que querramos operar una vesícula o que querramos operar una hernia o un paciente que tiene una obstrucción intestinal? Bueno, entonces la decisión se toma basado en estos estos 7 principios que va relacionado a la anatomía, a la técnica y a la experiencia. Estas 3 cosas nos determinan realmente lo que vamos a hacer en ese momento, qué incisión vamos a tomar. Y lo hacemos basado en el órgano que vamos a abordar. Por ejemplo, si es un apéndice, sabemos que debemos operar en la fosa ilíaca derecha. Ustedes no van a operar en el flanco izquierdo, un paciente para abrir ahí para poder entrar al apéndice que está en el lado derecho, obviamente no. El tipo de cirugía que vamos a realizar, ¿va a ser una cirugía abierta o va a ser una cirugía mínimamente invasiva? ¿Es un caso de urgencia o es un caso de electivo? Tenemos que tomar en consideración esas 2 cosas.
el tamaño de nuestro paciente. Nosotros podemos hacer una incisión de 10 centímetros en un adulto, lo cual significaría una herida pequeña, pero en un niño recién nacido, 10 centímetros significa haberle abierto más del 50% del abdomen. De tal manera que entonces nosotros tenemos que tener una proporción de lo que es nuestro paciente. Hay que considerar el grado de obesidad en los pacientes. Entre más obeso, más grande hay que hacer la incisión, doctores. Por lo tanto, eso es importante. Un detalle técnico muy importante es cirugías previas. Si el paciente tiene cicatrices operatorias de anteriores cirugías, ustedes necesitan abrir una anterior cicatriz, van a tener más dificultades técnicas que si hacen una nueva. Pero hacer una nueva en una forma técnica correcta es mejor, porque abrevian ustedes el tiempo, pero necesita que tengan conocimiento técnico de que no deben de hacer, por ejemplo, incisiones paralelas. En cirugía abdominal no se permiten las cirugías paralelas, porque eso debilita la pared abdominal. Entonces ustedes deben de fabricar otra incisión que les permita abordaje al órgano que necesitan sin que sea paralelo. Y por último, la preferencia del cirujano, porque en realidad ante todo esto se impone la preferencia que tiene el cirujano de hacer las incisiones. Unos pueden escoger, por ejemplo, en apéndice, hacer una incisión de McBurney, otros podrían escoger Rocky Davis, otros podrían escoger hacerla mediante una laparotomía. Pero el cirujano realmente, en cuanto a su experiencia, es el que va a decidir en ese momento cuál de las tres le puede brindar lo mejor. Ya entrando en materia, entonces, vamos a ver en el abdomen directamente qué tipos de incisiones existen. Y vamos a dividir en el abdomen que hay verticales y hay horizontales y hay oblicuas. Y entonces, las incisiones medianas son las que se utilizan cabalmente en la línea media, que se toma de punto de referencia el ombligo. El ombligo puede ser como un punto de referencia para decir está por encima o está por debajo del ombligo. Y entonces por eso es que se dice incisión mediana supraumbilical o infraumbilical. Y se le llama medianas porque están hechas exactamente a la mitad del abdomen. Y las que se llaman paramedianas es porque está precisamente a la par de la línea mediana. Estas ya no se usan, estas incisiones, las paramedianas. Debilitan mucho la pared abdominal y por lo tanto ocasionan hernias. Entonces, sepan ustedes que la mayoría de los cirujanos usan medianas, supra o infraumbilical, dependiendo de lo que vayan a requerir. Entonces, ustedes ven aquí el dibujo donde una incisión es supraumbilical, infraumbilical en la otra, y de todas maneras son de tipo medianas. Ahora, las incisiones transversas y oblicuas en el abdomen, hay muchas. Aquí solo traje yo las más importantes. La incisión de Kosher, o sea, llamada subcostal derecha, es casi solo para uso de la vesícula, aunque puede abordarse aquí una pequeña parte del hígado y una pequeña parte del colon. Pero no está diseñada para estos órganos, está diseñada para la vesícula. De tal manera que la incisión subcostal de Kosher es utilizada en cirugía abierta. Pero ustedes ven el dibujito, la fotografía que está a la par, y aquí a la par está una serie de instrumentos puestos en el abdomen, y estos son los instrumentos que le llaman puertos para un abordaje de cirugía mínimamente invasiva que se logra el mismo objetivo que la que está a la derecha donde dice cirugía convencional, y entonces ven ustedes que en definitiva las dos formas de abordar para solucionar el mismo problema. Por supuesto que las
microincisiones que tiene la cirugía mínimamente invasiva tienen un buen resultado porque el paciente no resulta un posoperatorio muy adecuado sin dolor. Mientras que el que tiene la incisión grande abierta, obviamente le va a doler más de 8 días la operación. También tenemos la llamada incisión de McBurney, que está en la fosa ilíaca derecha, donde es una incisión que sirve para el apéndice. Pero también está la incisión Rocky Davis, modificada por el cirujano, que se utiliza muchas veces. Van a encontrar ustedes que dicen, ¿qué incisión es Rocky Davis modificada? ¿Modificada por quién? Por el que está operando, por el que operó. Esta incisión fue descrita por dos grandes cirujanos, el doctor Rocky y el doctor Davis. Solo que uno estaba en Inglaterra y el otro estaba en Estados Unidos. No se conocían. Ambos describieron la incisión transversa para resolver el problema de la apendicitis aguda y la publicaron casi simultáneamente en diferentes revistas. Y entonces se encontró que ellos dos pues tenían el derecho a que la incisión se le pusiera el nombre de ambos y por eso se llama Rocky Davis. Porque cuando dicen Rocky, aquí debió de haber tenido un guión y decir Rocky y Davis para indicar que ambos son los inventores pues, de esta incisión. También tenemos la incisión de Pfannenstiel, que se utiliza mucho, que es una incisión transversa suprapúbica que se utiliza en ginecología para hacer cesáreas y para el abordaje de los órganos pélvicos, entre ellos la vejiga. Puede abordarse la vejiga, puede abordarse ovarios, útero, de una manera muy satisfactoria. Es una incisión que va en el pliegue sobre el pubis, es decir, por donde se va a iniciar el pubis, y entonces a la hora del cierre es un cierre muy fácil, es un cierre que no deja cicatriz también. Y por último está el de las hernias, que generalmente es en la región inguinal. La región inguinal ya no es tanto fosa ilíaca. La verdad que el área inguinal se diferencia un poquito del área de la fosa ilíaca, pero estas generalmente las incisiones que se hacen ahí es siguiendo las características de los pliegues inguinales, entonces es oblicua completamente. Y como ahí surgen las hernias con más frecuencia, pues entonces está creada esta incisión para el abordaje de las hernias inguinales abiertas. Luego tenemos otros abordajes en el tórax. Y entonces vamos a ver, veamos este dibujo que está aquí en el centro donde dice esternotomía. La esternotomía es la incisión torácica que se utiliza con más frecuencia para el abordaje inmediato del corazón. Pero hay incisiones como las que ustedes están viendo aquí a la par, que se llaman toracotomías lateroposteriores, que empiezan en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Ahí empieza y se extiende hasta por detrás del omóplato. Y ustedes ven en el lado derecho cómo es la incisión. Es un abordaje bastante grande y son incisiones lateroposteriores, se le dice, porque son siguiendo todo la curva que tiene en las costillas, los espacios intercostales. Entonces, aquí se aborda directamente el tórax. Pero hay incisiones que abarcan el tórax junto con el abdomen. Entonces, a esas incisiones se les llama tóracoabdominales.
Y son incisiones bastante grandes. ¿Por qué? Porque se abordan dos cavidades simultáneas. ¿Ven ustedes ahora este dibujo que está aquí? Mejor dicho, esta fotografía que está aquí. Esta fotografía es del Hospital Regional de Quetzaltenango. Es un paciente que tuvo una herida con arma blanca en la región precordial. Todavía alcanzó a venir al hospital. El cirujano que estaba lo pasó de inmediato al quirófano. Esto no lo operé yo, este es de otro cirujano. Localizó el sangrado que era dentro de el pericardio. Le abrió el pericardio, encontró el agujero. Mientras le alcanzaban lo que él requería para poder cerrar el agujero, le puso su dedo para tapar el hoyo. Le alcanzaron una sonda de Foley. Ustedes ven, esta sonda es una sonda de Foley. Él introdujo la sonda de Foley en el agujero, infló el balón, lo cual ocluyó completamente el agujero que tenía el corazón. Le puso puntos directamente al músculo, y como no es nada más de poner un punto sin técnica, sino que hay que poner aquí se pone lo que se llama sutura acolchonada. Es un tipo de técnica que se ponen los puntos, pero que llevan un colchón para amortiguar el paso de la aguja y no rasgue el músculo cardíaco. Y por supuesto, en ese momento el corazón está latiendo, doctores, no está quieto, está latiendo. Entonces, en ese momentito, ustedes observan que la sonda Foley está conectada a un tubo donde estaba saliendo la hemorragia, pero él tuvo la posibilidad de ocluir. Inmediatamente clampean la sonda para que ya no siga pasando, y entonces el volumen empieza a ser enviado ya a la circulación. Él se estuvo así como están ustedes viendo, tenía ocluido la salida de sangre, y le alcanzaron los elementos que él requería, el tipo de sutura especial para el corazón, que nada más es polipropileno, es lo que le pasan. Entonces le hacen un colchoncito ahí con unas gasitas, con unas esponjas especiales de un material absorbible. Él prepara sus hilos y los coloca, y después desinfla el balón y retira de inmediato la sonda Foley y él sutura. Y este paciente era un marero, les cuento, era un marero que lo habían pullado y salió vivo. Tuvo su gran incisión ahí, y lo que están viendo aquí es un separador, el finoquieto, que tiene una pues manivela, y esa manivela abre el tórax completamente. Y aquí están viendo ustedes también suturar a una paciente con una incisión para abordaje sobre el hígado, en el espacio, en el sexto espacio intercostal. Bien. Entonces, resumiéndoles, doctores, hay múltiples incisiones que se pueden hacer. Ustedes observan este esquema donde hay múltiples incisiones que se pueden hacer en el abdomen. Y vamos a conocer algunas más todavía, porque esto es muy extenso, pero voy a entrar a hacerlo un poquito más breve. Vean el dibujo, esta es la incisión de Kocher. Está la de Battle, que es una incisión que ya no se usa porque rompe el músculo recto del abdomen. Aquí está la incisión de McBurney para lo que es la incisión oblicua para el apéndice. Una incisión mediana infraumbilical o una mediana supraumbilical, por ejemplo, que puede ser utilizada muy bien en la de abajo para colon sigmoides, ovarios, vejiga, y la de arriba puede ser usado para estómago, para úlceras, para páncreas, aunque sí es algo sencillo, pero vamos a ver otras que hay también. Y esta otra que es una incisión oblicua ampliada, que es la que se utiliza para el riñón.
Y por último, aquí abajo está la de Fanestey, que se utiliza para cesáreas, histerectomías, que se hace por vía abdominal. Entonces, si ustedes ven, hay una cantidad que ya no alcanza, ¿verdad? Este abdomen esquemático aquí ya no alcanza para describir tantas incisiones. Los requisitos técnicos que debe cumplir son requisitos técnicos, doctores, que debe cumplir la incisión es que nos permita el acceso al órgano que estamos buscando. Que pueda ampliarse, extenderse, así sea necesario. Muchas veces hacemos una incisión de unos 10 centímetros y nos damos cuenta que no podemos trabajar así y necesitamos que la incisión sea de 15 o 20 centímetros. Entonces tiene que tener toda incisión esa posibilidad de que se pueda abrir, pero a la vez dar seguridad de que se puede cerrar. Es decir, no solo abrir y que después nos encontremos con que no podemos cerrar. Eso no se vale. Tiene que tener la posibilidad de poder cerrar al paciente. No voy a entretenerme mucho con esto, ya lo platicamos ahorita. Esta es una incisión mediana supra e infraumbilical que abarca desde el apéndice xifoides, pasa a un lado del ombligo y vuelve a retornar a la línea media o línea alba que ustedes conocen. Ven ustedes este tipo de incisión, es una incisión especial. La de arriba se llama incisión de Chevron. ¿Por qué se llama incisión de Chevron? Porque tiene dos oblicuas, una de cada lado, que se unen en el centro, lo cual separa la cavidad de abdomen con la de, digamos, la parte superior e inferior. Es casi transversa esta incisión. Y esta incisión permite el abordaje de hígado y permite el abordaje del páncreas, del colon transverso, de ambos riñones, del intestino delgado, del duodeno. Entonces es una incisión muy buena, pero es tan grande que realmente los pacientes sufren mucho con este tipo de cirugía grandísima. No voy a entrar en mucho detalle sobre la técnica de Kocher para las incisiones, pero es para colecistectomías. Esta que es la inguinal, ya hablamos de ellas, que son para las hernias. Cuando se hace este tipo de incisión, el abordaje es abierto y quiere decir que lo que se abre es el techo del conducto inguinal y por lo tanto se aborda las hernias a través del techo. Incisiones en el cuello. En el cuello es un área anatómica que tiene muchos órganos. El cuello es fabulosamente grande en cuanto a órganos. Por lo tanto, en el cuello hay muchos abordajes. Ustedes ven aquí, lo primero que se hace en el abordaje para el conocimiento anatómico del cuello es dividirlo en 3 áreas. De acuerdo a la clasificación de Monzón, se dividen en 3 áreas. Área 1, pegado a las clavículas. Área de las clavículas hasta llegar a la manzana de Adán. De la manzana de Adán hasta el hueso hioides es la zona 2 y del hueso hioides hacia la mandíbula es la zona 3. De las 3 zonas, la número 3 es la más peligrosa. No es muy difícil de abordar esa. Y hay una subdivisión de triángulos, el triángulo anterior, medio y posterior del cuello, y así es como se clasifican las heridas. Cuando uno quiere describir
¿Dónde está la herida? Habla uno del triángulo, digamos, anterior, el triángulo medio o el triángulo posterior, refiriéndose a las caras laterales. Y hablando de la zona 1, zona 2 o zona 3, digamos, en la parte anterior del cuello. Entonces, se basa uno en eso para saber uno qué estudios hacer en cada una de las zonas. Si vemos una herida que está en la zona 1, mandamos a hacer estudios para esa zona. Si hay lesiones, la mayoría de las lesiones suceden en la zona 2, pues entonces mandamos a hacer estudios para la zona 2. Y la zona 3, que generalmente es tomografía, lo que se manda a hacer de primera intención. ¿Qué incisiones tenemos para hacer? Bueno, no me voy a entretener mucho, pero vean ustedes cómo hay estos dibujos que ven ustedes. Son los dibujos que se utilizan para las distintas incisiones. Hay mucho abordaje. Hay una gran cantidad. Estos son los triángulos que les digo. Los triángulos que se utilizan y aquí están muy bien representados en el triángulo anterior, medio y posterior, dependiendo de lo que ustedes quieran identificar. Aquí el punto de referencia es el músculo esternocleidomastoideo. Para una referencia técnica gruesa, el triángulo que está por detrás del músculo esternocleidomastoideo, donde está el músculo, es otro triángulo. Por delante del músculo esternocleidomastoideo es el triángulo anterior, viendo al paciente pues de una forma lateral. Dependiendo de eso va a ser el abordaje que hagamos. Y dependiendo de ese abordaje, el tipo de incisión que vamos a escoger. Porque aquí está cómo realmente hay que abordar cada uno de los detalles, y esto exige del cirujano estar muy bien entrenado. El cirujano tiene que estar muy bien capacitado para poder abordar las lesiones en el cuello. Un disparo, por ejemplo, en el cuello es una lesión grave que puede implicar varios de las zonas y varias áreas que explorar a la hora de abrir a un paciente. Y cuando estoy hablando de exploración, no estoy diciendo meternos en el hoyo del balazo, por ejemplo, sino que se abre el cuello como que fuera un libro y se va revisando capa a capa para ir definiendo las lesiones que vaya teniendo. Aquí exige que el cirujano sepa mucho de cirugía vascular y mucho de anatomía neurovascular, porque él tiene que hacer las reparaciones nerviosas que competen en ese momento. Recordarse que en el triángulo medio y en el triángulo anterior está la carótida, y ahí es el vaso más importante, ¿verdad? Vamos a pasar todo esto. Estas son es otra forma de, pero esto es para patología ya ganglionar. Aquí se miden los 5 grupos o 6 grupos de ganglios que existen en el cuello. Cuando a un paciente con cáncer se le va a abordar y se le va a hacer una operación para eliminar los ganglios linfáticos que tienen cáncer. Estos se clasifican previamente, antes de la operación, y entonces se hace el abordaje buscando este grupo de ganglios y eliminándolos. Por eso esta figura es fundamental. Uno la tiene que estar continuamente revisando para hacer las operaciones en cuanto a la eliminación de los ganglios linfáticos con cáncer. Entonces, como ven ustedes, la zona 1 es totalmente submandibular, pero es hablando de la mandíbula anterior. Digamos, la zona 2 es por detrás o debajo de la oreja. El grupo 3 en el cuello medio, el grupo 4 en la base del cuello, el grupo 5 es algo posterior, que es muy común, y el grupo 6 pues por debajo o anterior, cercano a otras glándulas que están en ese lugar.
Por lo tanto, entonces hay que recordarse muy bien de estas zonas. ¿Ven ustedes cómo se manejan? De forma lateral, de forma anterior, y es bien compleja el tipo de abordajes hacia estos lugares. Entonces, las incisiones más usadas son estas. A esto vamos. En el cuello se utiliza la incisión en T o más fácilmente la incisión en J, que está aquí con la C, en palo de Yoki, le llaman todos, que se hace sobre el músculo esternocleidomastoideo. ¿Por qué se hace esto? Como más fácil. Porque si uno necesita, se pasa a la zona, al triángulo anterior. Si uno necesita, se pasa al triángulo posterior. O directamente explora sobre el esternocleidomastoideo. Entonces, esta es una de las incisiones más usadas en la mayoría de las exploraciones de cuello. En las de cirugía torácica ya hablé yo de la esternotomía y de la látero posterior. Aquí están ustedes, van a ver entonces cómo se utiliza. Ahí tienen abordaje. No es igual a abordar, por ejemplo, en una látero posterior derecha que una látero posterior izquierda. Definitivamente que no. En la látero izquierda se abordan órganos diferentes o altitudes diferentes de los mismos órganos que podrían abordarse del lado derecho. Generalmente del lado derecho se abordan altitudes más bajas que en el lado izquierdo. Aquí ven ustedes la incisión de Chevron, solo que hechas sumamente alta, de tal manera que abordan haciendo una incisión doble, que por arriba están pulmones y corazón y por abajo está el abdomen. Y lo que lo separa únicamente es el diafragma. ¿Cómo se hace una toracotomía anterolateral? Vean ustedes, aquí está definido en el cuarto o en el quinto espacio. Se abre la piel en una forma larga y se introduce una tijera en el espacio para no romper el pulmón, que generalmente es la tijera botonada la que se utiliza aquí para romper fácilmente el músculo. Esta es una posterolateral, quiere decir que empieza del lado y termina por debajo del omóplato. Dije por debajo, no encima del omóplato. Entonces, en la quinta costilla, el quinto espacio intercostal, es el que se utiliza de base para que cuando ustedes crucen atrás estén por debajo del omóplato y así no haya ningún problema. Aquí con esta incisión se aborda muy fácilmente, digamos, lo que es el pulmón de ese lado. Esto es una incisión hecha en el pulmón, pero que tiene una finalidad cuando el paciente es tuberculoso o tuvo el paciente una neumonía con formación de empiema, un empiema crónico que no sanó con colocación de un tubo, el pulmón se quedó totalmente cerrado y entonces se hace una operación para dejarle abierto el tórax al paciente y que vaya cerrando de adentro hacia afuera mediante un proceso de cicatrización secundaria que se llama granulación. Entonces se une la pleura a la piel con puntos y se deja abierto esto y se deja puesto aquí muchos apósitos para que reciban todo el pus. Esto es un procedimiento que se hace muy frecuentemente cuando hay empiemas en los pacientes. Muy bien. ¿Tienen alguna preguntita que quieran hacer, doctores, sobre incisiones?
Bien. En lo que se les ocurre la preguntita, quiero decirles que para el día jueves tenemos una clase que se llama Líquidos y electrolitos en cirugía. Esa clase no tiene un documento de respaldo. Es el libro, doctores. El libro tiene un capítulo que se llama Líquidos y electrolitos del paciente quirúrgico. Hay que estudiar todo el capítulo que habla de líquidos y electrolitos. El libro de ustedes trae un resumen realmente de lo que es líquidos y electrolitos, porque en realidad hay libros completamente grandes, gruesos, que solo hablan de eso. Y el libro de ustedes solo trae un pequeño capítulo que es el que hay que estudiar. De tal manera que por favor presten atención a ese capítulo de líquidos y electrolitos. Luego viene para la semana entrante, doctores, porque el viernes no hay clase. El viernes no hay clase. Es el lunes 27. Que tenemos otro tema que se llama cicatrización y clasificación de las heridas. Este es otro capítulo que hay en el libro de ustedes. No tiene documento. Luego viene una clase que se llama cuidados perioperatorios, y esta sí tiene un documento en Moodle. RCP, reanimación cardiopulmonar en cirugía. También tiene un documento, es una actualización la que les logré bajar ahí, que tienen ustedes, de la Asociación Americana y de la Asociación Europea de RCP. Entonces ahí tienen ustedes las últimas cosas al respecto de RCP. Luego entra la clase de choque, y entonces choque hipovolémico y séptico sí es parte de un capítulo que tiene el libro de ustedes. Y eso es lo que hay que estudiar. Entonces, por favor, espero que hayan tomado nota porque ahorita ya son prácticamente capítulos los que hay que leer para aprenderlos bien. Y el examen es el 6 de julio del 2022. ¿Alguna preguntita? Bueno, no hay, entonces, por favor, a estudiar bastante. Se me cuidan. Pasen buena tarde todos. Nos vemos. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.